Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder volver a compartir con ustedes la palabra de Dios. Lamentablemente no puede ser de una forma personal, pero el mismo compromiso, la misma responsabilidad y el mismo deseo de que Dios sea el que hable es el que en este momento me motiva a poder compartir con vos la palabra de Dios. En este momento quiero que meditemos en algo que es demasiado extenso para poder verlo en tan solamente 13 minutos. Pero la sencilla meditación en esta gran verdad que está en la Biblia nos va a llenar el corazón y va a volver a poner nuestras mentes en donde tiene que estar, en Dios. Oro que realmente esto glorifique a Dios, que puedas entender su palabra, que a través de su Espíritu Santo puedas recibir la luz para comprender y vivir las verdades que Dios tiene para nosotros en su palabra. Que Dios nos bendiga. Todo bajo su control. Echar suerte. Esta costumbre tan vieja de la humanidad, donde lanzando un objeto se buscaba, según su resultado, poder determinar qué decisión alcanzar o tomar. No es algo nuevo, moderno, que se utiliza en un partido de fútbol cuando se busca determinar qué equipo va a empezar de un lado del campo o no, sino que es algo tan viejo, más o menos como 4.000 o 5.000 años atrás, el hombre ya lo viene utilizando y lo ha registrado. Lo hacía con el objetivo de poder resolver conflictos de una forma neutral, donde no sea necesario que una persona que podía tener ciertos intereses o no, determine o se incline por uno o por otro de aquellos que tenían el pleito. Esto no solamente es de las personas de la antigüedad que no eran judías, el pueblo de Israel también utilizaba este método y en la Biblia está registrado. Por ejemplo, se echaba suerte para determinar un orden o derecho de alguien, de una persona o de una tribu o de un pueblo. Por ejemplo, en Josué 14, cuando Israel debía empezar a conquistar Canaán, se echa suerte para determinar a qué tribu le correspondía qué territorio o qué lote o qué porción de terreno de esa nación. O, por ejemplo, 1 Crónicas 25, donde está determinado mediante suerte el orden en que los distintos cantores que servían en el templo iban a sucederse. Otro uso del echar suerte era descubrir al responsable de cierta acción, generalmente de una mala acción. Josué 7, la historia de Acán, que tomó parte del botín que no debía tocar de la conquista en Jericó. Como él no reconoció que había transgredido lo que Dios había dicho, hubo que echar suertes para poder determinar al culpable, y definitivamente se descubrió quién era él. Josué capítulo 7. 1 Samuel 14, donde el rey Saúl hace un juramento de que nadie probaría alimento hasta no vencer a sus enemigos, y su hijo Jonadán, que no había escuchado este juramento, probó miel. Cuando esto llegó a los oídos del rey, el rey determinó por suerte saber quién había sido el responsable de haber transgredido su juramento, y la suerte cayó sobre Jonatán. O tal vez el caso más conocido, el de Jonás, cuando en medio de la tormenta, ya que escapándose de Dios, los tripulantes del barco, que no eran judíos, habían determinado echar suertes para saber por culpa de quién era esa tormenta. Y la suerte cayó sobre Jonás. No solamente se utilizaba para determinar un orden o un derecho, o descubrir al responsable de cierta acción, sino también que se echaba suerte para escoger a una persona. Si bien en 1 Samuel 10, Saúl fue escogido por Dios y Dios le indicó a Samuel que debía ungirlo como rey, luego se hizo una celebración con toda la nación junta donde se echó suerte, y la suerte cayó sobre Saúl para ser escogido como el primer rey de la nación de Israel. Ahora, esto no es solamente exclusivo del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento también podemos encontrar esta costumbre de echar suerte, que se hizo para seleccionar qué persona iba a ocupar el lugar de Judas entre los 12 apóstoles.
y esta suerte cayó sobre Matías. Eso lo podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 1. Como vemos en la antigüedad, se utilizaba mucho y para tomar decisiones importantes. ¿Por qué? Porque en la antigüedad tanto el pueblo de Israel como aquellos que no eran judíos, los gentiles, pensaban que la suerte, entre comillas, estaba dirigida por una divinidad, por un ser superior. No es pura y exclusivamente de la Biblia como lo acabamos de ver. En la famosa obra de Homero, la Ilíada, podemos encontrar esta referencia también. Una divinidad determinando cuál iba a ser el resultado de lo que se llama suerte. Ahora, en la actualidad, la suerte es concebida de una forma totalmente distinta. Y es sinónimo de casualidad, de fortuna, de destino, de azar. Con las representaciones clásicas y sencillas de lanzar una moneda al aire o de tirar los dados. El destino, el foco es totalmente distinto. Ya se habla de que no hay una divinidad o no hay un ser superior que determine este resultado, sino que es algo regido por el azar, por una fuerza ciega, una fuerza impersonal, donde mediante cálculos matemáticos uno puede determinar por la forma en la que se lanza los dados o la moneda y el viento y la resistencia del aire o la superficie en la cual caen, la velocidad angular, la velocidad de rototraslación o tantas otras cosas más, poder llegar a estimar cuál va a ser el resultado. Pero no se cree hoy que eso, como antes, es dirigido por una autoridad superior. Por eso hoy no se nos concibe o no se nos pasa por la idea elegir una persona tirando suertes o poder escogiendo un rey tirando suertes. Ahora, ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? Bueno, tal vez el versículo que más se destaca sobre esto es Proverbios capítulo 16, versículo 33, que dice: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Otra versión, otra traducción, clarifica un poco más el sentido o el significado de esto, que dice: podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. La Biblia le endilga a Dios el resultado de tirar los dados. Tal vez pueda parecer forzado esta imagen, pero no es así. Dios maneja incluso esto. Eso es lo que está diciendo este versículo. Ahora, ¿qué tiene de esto interesante o relevante para nosotros? Bueno, este pequeño versículo tiene una doctrina enorme, inmensa detrás. La doctrina tan importante de la providencia de Dios. ¿Qué es la providencia de Dios? Es la operación benéfica de la soberanía de Dios, mediante la cual todos los acontecimientos, naturales y personales, son dirigidos y dispuestos para realizar aquellos propósitos de gloria y de bien para los cuales fue hecho el universo. Es Dios controlando, dirigiendo, disponiendo, haciendo que ocurra todo lo que va a cumplir su propósito. No son solamente acontecimientos naturales, sino también acontecimientos personales. Ahora, es fácil pensar en la providencia de Dios con grandes sucesos, como por ejemplo elección de gobernantes o caídas o surgimiento de imperios. Hoy podríamos hablar de potencias mundiales, o incluso algo como estamos viviendo hoy, como una pandemia. Bueno, la Biblia nos habla y nos indica que estos grandes sucesos son manejados por Dios. Dice Isaías 14, versículo 24, Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Dios determinó, Dios pensó que algo ocurre de una forma y se hará así. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Dios determina qué gobernante va a estar y qué gobernante va a caer, qué imperio va a subir y qué imperio va a caer, qué va a ocurrir y qué no. Ahora, ¿no es tal vez un poco forzado pensar que una pandemia es mandada por Dios? Bueno, en Lamentaciones capítulo 3, versículos 37 al 38 leemos: ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo
¿Y lo bueno? En este momento podemos pensar en la historia de Job, que dice, ¿vamos a recibir solamente de Dios lo bueno y no lo malo? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Sí, esta pandemia fue mandada por Dios. Ahora, ¿qué pasa con los pequeños sucesos? Como por ejemplo lanzar los dados, o si un ave vive o muere, o cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Esto obviamente no interesa, no puede estar regido por nada. ¿Sí? Sí está regido. Lo acabamos de ver en Proverbios 16 con respecto a los dados, o la suerte. Pero Mateo capítulo 10, versículos 29 al 30, son palabras del mismo Señor Jesús que dice, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios dirige, Dios dispone y maneja incluso esos sucesos pequeños, insignificantes, que no tienen sentido para nosotros. No están librados al azar, están manejados por Dios. Entonces, todo bajo su control significa que todo es todo, grande o pequeño. Todo está controlado, todo está determinado, todo está dirigido por Dios. Y las aplicaciones de estos para nosotros son hermosas. En primer lugar, esto nos ayuda a pensar y a saber que nunca vamos a estar a merced del azar, de la suerte, el destino. Nada como una fuerza ciega va a determinar lo que nos va a ocurrir, sea bueno o sea malo. Podemos confiar, podemos estar tranquilos de que lo que nos sucede está en los planes de Dios y está al control de Dios. Por lo tanto, cada suceso, cada situación que ocurra, grande o pequeña, nos tiene que llamar siempre a confiar, a obedecer y a regocijarnos en Dios. Finalmente, quiero terminar con Romanos capítulo 8, versículo 28, en la traducción nuevamente de la NTV, que dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace que todas las cosas cooperen. Es Dios moviendo todos, es Dios detrás de bambalinas, dirigiendo y diciendo que ocurran las cosas que nosotros vemos. Lo hermoso de Romanos 8, versículo 28, es que esta promesa de que todo lo que ocurra va a obrar para nuestro bien, porque Dios hace que todo esto ocurra así, es una promesa para los que aman a Dios, para los llamados según su propósito. ¿Eres un hijo de Dios? Entonces confía en Dios, descansa en Dios, sométete a su voluntad, espera en Él, disfruta de lo que Él ha determinado que te ocurra, sea bueno o sea malo. Él sabe que eso es lo mejor para nosotros. Ahora, si nunca has reconocido a Dios como tu Salvador, si no crees que Dios existe, si no crees que eres pecador, esta promesa no es para ti. Ven a Dios, confiesa tus pecados, pídele perdón por ellos. Dios manda en todo momento y en todo lugar que el hombre se arrepienta de sus pecados. Este es el momento, la oportunidad para hacerlo. Confiesa tus pecados, pide a Dios perdón y salvación para tu vida. Porque todo está bajo el control de Dios. Pero si amamos a Dios, todo nos va a ayudar para bien. Hermanos, pensemos esto, que si uno puede tirar los dados y Dios determina el resultado de eso, cuánto más los grandes sucesos de nuestra vida. ¿Qué importa una pandemia? ¿Qué importa la economía? ¿Qué importa la enfermedad? No son situaciones que ocurren sin control, sino que están sometidas a Dios. En algún momento podríamos empezar a estudiar mucho más esta hermosa doctrina. Es enorme, no van a alcanzar los pocos minutos que tenemos en este lugar. Pero te invito a pensar en Dios, a glorificar a Dios y a alabar a Dios por quien es. Que Dios bendiga su palabra.